Buenas, buenas. Vamos con la bolilla 9. Vamos que se puede. Mucho ánimo. Bolilla 9. Peronismo. Hasta el golpe del 66, más o menos, 62, un poquito más, 63, 64, del 46 al 64, más o menos, porque después, Onganía y todo eso, sí, Ilia y Onganía sí corresponde a la 10. Así que bueno, el primer y segundo gobierno de Perón, dictadura, gobierno de Frondizi y golpe militar es la bolilla número 9. Vamos con esto. Muy importante para las cuestiones del constitucionalismo. Tiene 5 puntos, como siempre, si no me equivoco, más o menos siempre son 5 puntos. Ánimo, y después queda la otra bolilla y se terminó. Así que vamos a meterle a esto. Bueno. Justicialismo en el poder, primera y segunda presidencia de Perón. Del 46 al 42, la primera, ¿cómo se llama? La primera presidencia. Del 52 al 55, segundo gobierno. Bombardeo de Plaza de Mayo, dictadura. Leonardo y Aramburu. Mirá, casi aprieto salir. Cualquiera. Primera presidencia de Perón. Vamos por esto. Pim pam pum. Mirá, tengo con videíto y todo. Pero igual yo te voy interviniendo y te voy explicando. En 1946, a través de una situación económica favorable, lo que hace que el plan de Perón dé buenos resultados rápidamente. Bueno, acuérdate que estuvo el 17 de octubre del 45, la gente a los gritos, viste, queriendo esta cuestión de que vuelva Perón, que lo saquen preso, lo habían metido preso por una cuestión media rara, así que el tipo con toda la fama, y además de todo lo que hizo por San Juan, se presenta a elecciones y claramente que gana, ¿sí? Él propone un constitucionalismo social, digamos, por eso después va a reformar la Constitución, va a gobernar 3 años y ya va a reformar la Constitución, ojo, al toque. Él quiere un Estado de benefactor, una especie de Estado keynesiano que genere empleo, o sea, el Estado interviniendo directamente en la economía de la sociedad. Interviene directamente, digamos, hay un montón de cosas, creación de más escuelas, enfermerías, salitas de hospitales, empezar a sustituir las importaciones, a fabricar cuestiones por nosotros mismos, por ejemplo, autos, telégrafo, teléfono, no me acuerdo, creo que todavía no estaba en esta época, sí, teléfono, sí, ya estaba en esta época el teléfono nacional, nacionalizó en la comunicación, montón. Banco Central bien nacionalizado, nada que ver con lo del Pacto Roca-Runciman, Banco Central bien, bastante para la época, bastante soberano, o sea que van a abrir una aerolínea nacional, bueno, van a empezar a nacionalizar absolutamente todo, vale, sigamos con esto. Es en este marco favorable que el nuevo gobierno lanza su primer plan económico, el Plan Quinquenal. Bien, fíjate cómo planifica la economía, que propone un plan quinquenal, ¿sí? El quinque, de la cantidad de años, ¿no? Entonces, claramente el Estado interviene ahora en la economía y planea una cuestión que en este momento funcionó. Hoy es complicado pensar en un plan de determinados años, porque no, bueno, viste que la especulación sube y baja, de repente pasa algo y te cambia todo. Bueno, en este primer plan quinquenal funcionó bastante bien, ¿sí? Cómo planificar la economía a largo plazo. El presidente de la República, General Juan Perón, se apresta a dar al país uno de los mensajes más trascendentales de su vida de nación organizada. La puesta en marcha del Plan Quinquenal, proyecto en el que se expone una nueva estructuración de nuestro sistema económico y social. Se cumplirá en el 100%, dice el presidente. Si no nos alcanza el día, trabajaremos de noche. El Plan Quinquenal se propone cambiar el perfil económico de la Argentina. Pasar de un modelo exclusivamente agroexportador a una economía de base industrial. Para eso, es vital expandir el mercado interno, incorporando al consumo a los sectores populares. En la política económica de Perón, hay una institución que cumple un rol fundamental, el IAPI, Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, que transfiere parte de las enormes ganancias del campo al desarrollo de la industria nacional. Extranjeros eran los teléfonos, extranjeros eran los ferrocarriles, extranjeros eran los barcos, extranjeros eran los elevadores de granos. Todos se lanzaban vorazmente sobre el trabajador. En estos primeros años de gobierno se nacionaliza el Banco Central, los servicios telefónicos, el gas,
las usinas eléctricas, los ferrocarriles y los puertos. Bien, me parece que vos no me ves, como que creo que puse a optimizar el video para que se grabe bien, por las dudas, y no estoy yo en el recuadradito. Bueno, un método muy keynesiano es la generación de empleo, la emisión monetaria para generar empleo, sabiendo que a la larga te genera inflación, pero bueno, por eso calcular bien todo, sabes que los precios te van a aumentar, vos digamos calculás la cantidad de inflación que va a tener. Pues es que esto hoy se hace bastante, ¿sí? Saber que en este año un 40% de inflación va a haber, salvo que se especule y después se te va todo al desmadre, por eso tenés que controlarlo bien. Porque la gente se vuelve loca cuando hay inflación y sube, por si la duda, no sé, el pan te lo sube, ¿viste? Entonces, no, se supone planificar todo hasta la inflación. Generar empleo, que la gente gane plata y esa plata te la gastan adentro de la Argentina, no van y se compran un departamento en Miami. Entonces, gastan dinero interno y eso genera consumo, ¿sí? El movimiento del dinero, circula por todos lados del dinero y se genera un movimiento. Y empiezan a nacionalizar un montón de cuestiones en este plan de 5 años. Y se realiza una gran cantidad de obras públicas destinadas a proveer de energía a una industria que ahora construye aviones, autos y locomotoras. Durante el primer gobierno peronista se construyen en el país 217.000 viviendas destinadas a familias obreras. Fíjate que acá analizan, digamos, hay una cuestión que tiene el peronismo, es una tercera posición, no es ni de derecha ni de izquierda, pero bueno, uno lo ubica en centro-izquierda, pero es un Estado en el medio, ¿no? Que sabe, digamos, que lo que busca es el beneficio. También se llama justicialismo, que plantea, como decía Eva Duarte de Perón, Evita, que hay ciertas personas que son desheredados sociales, entonces nacen en un mundo donde la igualdad de oportunidades la tienen al horno. Entonces se trata de que todos estén en igualdad de oportunidades. Y de repente la vivienda es un derecho, entonces tienen que tener cómo vas a trabajar si no tenés casa. La cloaca, el agua es un derecho, el baño de salud y sanidad es un derecho, entonces lo tenés que tener. Entonces fíjate que empiezan a intentar equilibrar la balanza de quienes no tienen nada a que tengan por lo menos los derechos básicos, los tengan y a partir de ahí, bueno, elaborar su futuro. Básicamente nace la clase media acá, ¿sí? Ley de despido, indemnización, un montón de cosas que ya venía militando el irigoyenismo y Alvear, pero bueno, un montón de cuestiones, estatutos, más sindicatos. Acá se despliega el clásico derecho social o Estado de Derecho, constitucionalismo o justicialismo, que plantea que estas cosas son un derecho que tiene que tener para iniciar una igualdad de oportunidades. Se logra la movilidad social, de clase baja a clase media, ¿sí? Esto es una cosa que no ha pasado mucho después en Argentina. Hoy hay una desigualdad estructural en donde el que menos tiene, la tiene re complicada y no creo que pase a la clase media. Bueno, acá lograron que una gran masa de población de clase baja pase a ser clase media y que los hijos de estos obreros súper pobres de repente tenían hijos que iban a la universidad. Hoy está difícil pensar esto, porque falta trabajo. En este momento se creó un montón de trabajo, entonces de clase baja pasó a clase media. Y se rompió la desigualdad estructural, pudiendo que ese hijo de familia pobre que ahora tenía casa, trabajo y salud y educación, de repente terminará la universidad y se profesionalizará. Se inauguran 8.000 escuelas. Con el auspicio de la Fundación Eva Perón, se levantan 4.300 centros de salud. Se contempla con verdadero amor el problema del humilde, hasta hace poco desheredado social. La esposa del primer magistrado Eva Perón se entrega con vehemente dedicación a la obra humanitaria y dignificadora. Los niños, a quienes el general Perón otorgó privilegios únicos, son grandemente favorecidos en la cruzada social. Los salarios aumentan notablemente, lo que genera que los sectores de menores recursos aumenten el consumo de bienes y servicios relacionados con el bienestar. Los sindicatos quintuplican el número de afiliados y construyen sus propios policlínicos, hoteles y colonias de vacaciones, mientras que el Estado garantiza el acceso a la educación, la salud, la vivienda, el sistema previsional de los sectores de menores recursos. Estas cifras alentadoras
hacen cada vez más popular a Perón entre los trabajadores, que comienzan a ver al presidente también como un gran líder político. Bueno, un montón de cuestiones. Ojo, los docentes de la materia de historia constitucional suelen ser bastante antiperonistas, entonces, bueno, cuidado también con esta cuestión, porque también se trata de que tenés que aprobar. El punto número 1 tiene todo esto. A partir del 52, bueno, hay una cuestión clave en este movimiento, que va a ser Eva Duarte de Perón, que genera mucha bronca en la aristocracia, pero la que mejor caía era Eva Duarte de Perón. Evita muere en el 52, y habían pasado ya un montón de cosas, ¿sí? En el segundo gobierno de Perón, mucha inflación de repente, que no se podía controlar, ya no estaba Evita. En 1949 habían reformado la Constitución, que esto es el punto número 2, que después te lo voy a volver a contar, pero básicamente reforman la Constitución haciendo una jugadita ahí para lograr convocar a la reforma de la Constitución, una jugadita que no gustó nada. De repente la Iglesia empieza a pelearse con Perón, al principio estaba bastante aliado con Perón, entonces se empieza a pudrir todo. El segundo gobierno de Perón, del 52 al 55, bueno, hay inflación, hay mucho quilombo, hay separaciones, y pisaba muy fuerte el sindicato, acá dice como nuevo factor de poder. El sindicato es la representación democrática que hacen los trabajadores para sentarse en la misma mesa ante el empleador y el Estado. Entonces los trabajadores votan digamos, a sus propios jefes, y esos jefes de esos sindicatos, bueno, primero se organizan. Hay una palabra clave del peronismo que es comunidad organizada, ¿sí? La organización vence al tiempo, son dos frases peronistas. Se organizan, qué sé yo, hoteleros, gastronómicos, un montón, docentes, peones rurales, eligen a sus propios jefes sindicales, que es lo que se van a sentar, bueno, van a elaborar los estatutos, estos acuerdos entre empresario y trabajador, y son los que van a hacer quilombo. Entonces, fíjate que va a ser mucho más fácil organizar esto de una huelga. ¿Sí? Nos enteramos, listo, actuamos. Echaste a fulano y no le pagaste la indemnización, listo, actuamos. Entonces, bueno, es un factor de poder que se suma. El sindicato a veces marcándole los puntos al Estado, marcándole los puntos al empresario. Todos los sindicatos van a ser todos, por lo general, todos peronistas desde que se fundó, bueno, desde que apareció, se explotó el movimiento. Bueno, ya había movimientos sindicales con Irigoyen, pero desde que explotó el movimiento sindical hasta ahora, que los dirigentes suelen ser peronistas, ¿sí? Vos sabés que hay, bueno, hoy tenés sindicatos, todos son peronistas, pero tenés sindicatos que son peronistas y sindicatos que son kirchneristas, ¿viste? Que son mucho más, por ahí, en un sentido revolucionario. Entonces hoy es un quilombo. En ese momento, bueno, había sindicatos. Luego se va a organizar la central de todos los sindicatos, o sea, una que dirigiera el gremio, ¿no? Una que dirigiera a todos los trabajadores. La Central General del Trabajador, punto, listo, hablar del trabajo en general. Eso es la CGT. Luego se va a armar con el tiempo, muchos años después, la CTA, que es como otro sindicato, porque van a decir la CGT, digamos, se van a dormir en algunos temas. Bueno, entonces hoy tendríamos dos como grandes centrales, CGT y CTA. Pero bueno, para no marearnos, la gran CGT, fíjate qué organizados que estaban los trabajadores. Por eso salen a hacer quilombo tan rápido, ¿no? Por esto de estar bien organizados. Bueno, entonces todo esto es la número 1, el sindicalismo como factor de poder. En el segundo gobierno de Perón, del 52 al 55, va a intentar hacer un segundo plan quinquenal, planificar la economía por 5 años, pero acá se empieza a complicar absolutamente todo, la inflación, malestar, quilombo, oposiciones muy violentas, y termina con un bombardeo. Vamos a ver una cuestión clave. Hay un montón de cositas para ver, por suerte, así no te aburrís. Bueno, el feminismo. Van a lograr el voto femenino, eso es un montón. La izquierda se va a enojar porque decían que ellos venían militando el socialismo, ¿no? Se va a quejar porque decían que ellos venían militando el voto femenino, y vino Perón y sacó el voto femenino y se lo quedó la lucha ganada como que de ellos. Muy parecido a lo que pasó con el aborto, que la izquierda venía militando esta cuestión y viene el peronismo
Pero bueno, el peronismo le contesta que ellos son los que saben gestionarlo. Bueno, es un bolonqui que no nos vamos a meter. Tanta reivindicación de género, el voto femenino. ¿Quiere decir entonces que nosotras también decidiremos? Sí, ustedes ahora también decidirán quiénes serán los más capaces de llevar a la Argentina a los grandes destinos que tiene asignados. Pero para nosotras es mucha responsabilidad. Ese es el gran honor que se nos ha dispensado gracias a la lucha de... Merecemos la enorme responsabilidad de decidir también el destino de la patria. La lucha por el voto femenino no es algo nuevo. Desde hace 5 décadas es llevada adelante por las agrupaciones socialistas y feministas. Incluso las mujeres pudieron votar. Lo presenta a Evita como la principal impulsora de esta causa, lo que genera el Congreso, y para el año 1947 la ley de sufragio femenino es una realidad. Con la nueva ley, por eso Evita se dedica a organizar una nueva rama del peronismo, el Partido Peronista Femenino. Una decisión. Voto femenino como clave. Las mujeres van a poder votar una vez en este segundo gobierno de Perón, para el segundo gobierno de Perón, pero luego van a sacar un montón de estas leyes, golpes militares, quilombo, y la mujer recién va a volver a votar para votar a Alfonsín. Tenemos un poquito más, te comparto de nuevo. Pim, pim, pum, pum. Acá. Esto que vamos a ver acá es una filmación, que parece una película, pero no es una película, es una filmación de la Cámara de Diputados, de las cosas que decían estos tipos, parece joda, pero cómo votaban, cómo debatían la cuestión del voto femenino. Se escucha muy mal, bueno, se escucha muy mal, dejo un poquito más y te voy explicando qué dice. El proyecto que trata los derechos... Tiene la palabra ahora el señor Figueroa. Señores, como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad? Bueno, se paran, se pechean, dale, parece cualquier cosa, esto era la Cámara, porque a veces desde el derecho constitucional o de historia constitucional estudiábamos, viste, sí, la Constitución, qué sé yo, como un gran debate intelectual. Las pavadas que han dicho que el cerebro de la mujer pesaba menos, sin decir los datos, sin decir, no, yo soy médico y digo que el cerebro de la mujer pesa menos. Listo, chao. Y se paraban, se pechaban, dale, ¿quién sos vos? Que no sé qué, no, que sabés que tu mujer... O sea, es para matarse de risa y llorar un montón esto, porque no podés creer que todos estos varones, viste, eran los que tomaban las decisiones con respecto a la mujer. Bueno, se termina sancionando el voto femenino. Bien, todo esto es el punto número 1, pero dije un montón de cositas ya de casi todos los puntos. Punto número 2, ¿sí? La tercera posición en el plano político internacional, la reforma de 1949. Dije ya un montón, no es que recién vamos por el primer posición, ¿sí? Entonces, sin... no, pará. Porque no salgo el cuadradito de ahí, porque yo hice esto así, pongo acá, aprieto. Vos me ves la carita, alguno. Bueno, el mundo, acordate, sale de la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos empieza a ver de qué lado estás. Si sos capitalista y la Unión Soviética, si sos comunista o de ese palo. ¿Sí? Justo está lo de Cuba, guerra de Vietnam, guerra de Corea, guerra de Vietnam, el movimiento de los negros y afrodescendientes en Estados Unidos, bastante militante, activista en derechos humanos, un montón de gobiernos socialistas en América Latina. Bueno, entonces, ojo, sale el peronismo, digamos, estos son re comunistas, ¿viste? Están dando plata a la gente, están sacando lo que más tiene. Bueno, entonces, pero si vos estudias bien, el peronismo es una tercera posición, porque no sale del sistema capitalista, sino que intenta humanizar, muy el estilo Keynes en realidad, que era lo que estaba haciendo Estados Unidos, humanizar de alguna manera el capitalismo. Entonces el partido de izquierda estaba en contra de Perón. La izquierda de hoy está en contra del peronismo porque dice que en el fondo entonces sos capitalista. La izquierda de este momento va a ir y venir. Por ejemplo, en las últimas dictaduras la izquierda va a ser casi toda peronista. Van a decir, bueno, el más revolucionario que tenemos es Perón. Él es revolucionario. Y ellos van a militar porque Perón se haga cada vez más revolucionario, ¿no?
pero ni bien sale Perón, digamos, va a estar así como, va a estar como que la izquierda no sabe si bancarlo o no. Luego hay una juventud que se va a convertir de izquierda, que va a ser peronista de izquierda, o sea, bancan el peronismo, pero quieren que sea cada vez más izquierda, que es más o menos lo que tenemos hoy. Y un peronismo más combativo, que sería el kirchnerismo, y algunos piensan que el kirchnerismo es un movimiento autónomo. Esta Patria Grande, con Grabois, que plantea, viste, claramente anticapitalismo, pero sin hablar de un comunismo, o sea, peronismo, pero más combativo con los empresarios. Bueno, la tercera posición sería esto, ¿sí? Y lo mismo pasa en el plano político e internacional. No dice abiertamente si son de Estados Unidos o si son de la Unión Soviética. Cuando el Che Guevara es asesinado por la CIA en Bolivia, Perón manda una carta lamentando la muerte. Entonces, ¿qué pasó? ¡Wow! Que sos comunista. Bueno, pero al mismo tiempo, Perón, cuando se tiene que exiliar, no va a Cuba, no se exilia en la Unión Soviética, se exilia en España. Entonces es un tipo que está en el medio, tirando para el lado de la gente, desde una estrategia política, ¿viste? Negociando, y negociaba con los ingleses, por ejemplo. Entonces, la tercera posición es complicada de entender cuando uno tiene en la cabeza que esto es de derecha o esto es de izquierda. Justo viene el peronismo a arruinarte todo la manera fácil de entender. La reforma constitucional de 1949 ya te dijo un montón de lo que es esto del constitucionalismo social, por ejemplo con Sampay, John William Cook, un montón de personajes en Argentina que promueven el Estado de Derecho, que es un Estado que no hace solamente una declamación de derechos, sino que garantiza la accesibilidad y la igualdad de oportunidades, particular de los trabajadores. Para votar se necesitaban, si no me equivoco, las 2/3 partes, ¿sí?, de la Cámara de Diputados, pero lo que pasa es que 2/3 partes. Pero cuando van a votar, si es necesario reformar la Constitución o no, hay un montón de personas que faltan. Entonces, más que nada, estaban solo los peronistas que fueron ese día. Entonces, Perón hace un análisis de la Constitución y dice, a ver, 2/3 partes, ¿de quién? ¿De los totales o de los que hoy vinieron, que son un par? Ah, las 2/3 partes de los que hoy vinieron. Listo. Levante la mano los que están. Listo. ¿Cumplimos las 2/3 partes? Sí. Listo. Llamamos a la Asamblea Constituyente. O sea, embromaron de acá a la China, a los otros partidos, aristócratas y socialistas y radicales, pero de una manera increíble. Los embroman con una jugada bastante sucia. Va a ser tremendo. Dicen, no es que tiene que estar las 2/3 del total de la Cámara de Diputados, sino las 2/3 de los presentes, de 2/3 partes de los presentes. Los embroman de una manera impresionante. Por eso luego en el 55, en el 56 más que nada, van a sacar esta constitución. Pero bueno, es un hito, porque en 1949 entonces se hace la primera, una gran reforma y la primera, digamos, constitución social, más o menos de la región, y que promueve un estado de benefactor. Esta constitución tenía capítulos. Vos sabés que se dice que el artículo 14 bis es el artículo peronista que nos quedó hoy. Bueno, no, el artículo 14 bis, eso no lo digas porque te van a desaprobar. El artículo 14 bis lo van a poner los dictadores que vienen después de Perón, en el 56. El artículo 14 bis no es, a ver, peronista. El artículo 14 bis es un resumen que hicieron, ¿sí?, de la Constitución peronista. Pero, a ver, la Constitución peronista no había hecho, digamos, el artículo 14 bis, que son un par de renglones todos juntos, amontonados, y que dice, sí, el derecho al trabajador, a un montón de cosas, todo en 3 rengloncitos. En el 49 habían armado una Constitución social, bien como la gente. Capítulos, la seguridad social, la seguridad de la familia, pum, 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 era bastante grande y había capítulo por capítulo hablando de garantías sociales. Esto lo sacan a la miércoles, cuando viene el golpe, y ponen un 14 bis que resume, pero no es que resumen, a ver, ¿qué son un par de regloncitos? No, cualquiera. Y bueno, después quedó la práctica, porque se dice, bueno, bastante claro, 14 bis, ya está, pero fíjate que si lo lees, está como resumido, no detalla bien, hay algunas cuestiones ahí, ¿viste? Bueno, ¿cómo derrocan a Juan Domingo Perón? Pim pam pum.
Ay, me equivoqué. Primero va a haber un bombardeo. Me equivoqué de nuevo, sorry. Va a haber un bombardeo a la Plaza de Mayo. Esto va a ser un escándalo en el 55, va a ser un escándalo. Nosotros debemos ser el único país que se autobombardeó. La primera bomba cae a las 12:40 y es la primera de una larga serie. Una de las bombas impacta en un tranvía y mata a todos sus ocupantes. Los ocupantes eran pibitos de primaria que habían ido a la plaza ese día y se encontraron, no, es tremendo. No podemos dejar de reflexionar sobre este hecho. 40 de ellos son niños de primaria que estaban de excursión. Esa mañana, Perón había llegado bien temprano a la Casa Rosada, dispuesto a trabajar como en un día normal. Alertado de una posible sublevación, se traslada al Ministerio de Guerra, muy cercano a la Casa de Gobierno. Desde allí, Perón organiza la resistencia con el apoyo de los oficiales leales. Enterado de las novedades, el ejército dividido en dos, ¿no? Viste, una parte siempre más peronista y la otra no tanto. Movimientos obreros que quieren salir a hacer quilombo. Perón intenta detener la movilización obrera. Valora la entrega de los trabajadores, pero no quiere que haya más víctimas. Igualmente, no puede evitarlo. Durante 5 horas, las naves arrojan más de 15 toneladas de explosivos sobre la Casa de Gobierno y sus alrededores. Cientos de civiles indefensos son alcanzados por las bombas. A las 4 de la tarde, los aviones arrojan sus últimas bombas y escapan a Montevideo. Es el fin de una jornada trágica. El acto terrorista más grande de nuestra historia deja más de 300 muertos y el doble de heridos. Es la primera vez en la historia que las Fuerzas Armadas de un país bombardean a sus propios ciudadanos. Pocos días después del bombardeo, el presidente intenta una pacificación, pero estos deciden aumentar la presión. Está viendo esas imágenes. El 16 de septiembre, desde la Escuela de Artillería de Córdoba, el general Eduardo Lonardi inicia un alzamiento militar a gran escala. Los enfrentamientos entre los rebeldes y las fuerzas leales al gobierno se prolongan durante 4 días. Bueno, acá ya era inestable este país, mucha inflación, viste, bueno, acá ya Perón dice, esto es un quilombo. Están dispuestos a todo con tal de derrocarlo y decide dar un paso al costado. El 20 de septiembre de 1955, a las 2 de la madrugada, abandona el gobierno y se refugia en la cañonera paraguaya a la miércoles. Es el comienzo de su largo exilio. Bueno, se va y no va a volver hasta el 73-74. Va a estar... Ahí. Ahora quiero poner pausa. Ahí está. Va a estar un montón de años exiliado, como que no va a volver. 55 es el gobierno de Lonardi. Van a tener unos aviones, le van a poner una cruz. ¿Sí? Van a poner Cristo vence, o sea, una mezcla de catolicismo. La Iglesia Católica se pelea con el peronismo porque, bueno, acuérdate que había fallecido Eva Duarte de Perón y ahí ya hablaban de Eva Perón como la madre de la
de la patria y un montón de cosas así, y se sentían como ofendidos por la religión, ¿no? Pero en realidad se llevaba bien con la Iglesia Católica al principio. La Iglesia empieza a estar a favor del derrocamiento de Perón, se prenden fuego algunas iglesias, bueno, hay unas situaciones bastante confusas, y bueno, y esa cruz va a decir Cristo vence, y algunos aviones de los golpeadores de estos militares va a decir eso, ¿viste? Cristo vence. A esa B luego le van a poner perdón, a esa cruz le van a poner una P, una B abajo, viste, Perón vuelve, y ahí empieza el Perón vuelve, los dos deditos, de que Perón vuelva y militar la vuelta de Perón. Esto se llamó la Revolución Libertadora, en el 55. En el 56 aparece Aramburu. Aramburu, a ver, Lonardi, si bien era un salvaje, si lo pensás, era no tanto como Aramburu. Aramburu directamente prohíbe y prende fuego imágenes peronistas, prohíbe la marchita peronista, prohíbe que hagas así en la escuela, tira a la basura un montón de pósteres e imágenes, bueno, pintadas o fotografías que tengan que ver con Perón. Bueno, acá se vuelve todo bastante drástico, bastante. Se vuelve un quilombo. En el 56 se convoca a la reforma esta constitucional, se termina de firmar, o sea, la reforma en sí es del 57. Pero bueno, empieza todo este proceso en el 56. En el 57 entonces se determina por volver a la constitución anterior. Bueno, la reforma constitucional no tiene más que eso. Básicamente decir, bueno, de base esta constitución social está de más. Digo, estuvo de más porque no fue ilegítima, no sé qué chamullo van a meter. Y bueno, van a aplicar esta cuestión del artículo 14 bis, que hoy se usa, bueno, quedó. Bueno, vamos con Frondizi. No, ¿dónde yo? Está abierto mi YouTube. Más que nada del industrialismo que ya venía con Perón, con la solución de importaciones, pero se le llama, ¿cómo se llama? Se le llama industrialismo a esta etapa donde él va a gobernar, del 58 al 62, fíjate que no completa, le hacen un golpe. Lo escribí con doble Z, con una Z, perdón. Arturo Frondizi. Y el gobierno de él también se va a llamar desarrollismo, va a generar un movimiento llamado MID, que es el desarrollismo. Frondizi, ¿cómo llega al poder? O sea, Aramburu de repente es insostenible, se sacó de encima a Perón, Perón, hace el cambio de la Constitución, insostenible de su gobierno, le sale todo muy mal, entonces dice, bueno, listo, llamamos a las elecciones, pero el peronismo queda proscripto. No te podés presentar al peronismo. Ahí aparece Frondizi, iba y venía, hablaba con Perón y dijo, bueno, a ver, decirle a tu gente que me vote y yo voy a hacer que vos vuelvas. Bueno, eso nunca pasó. Él llegaba al poder con una mayoría, que eran todos peronistas, que lo votaron pensando que este tipo iba a devolver a Perón. No, jamás pasó. Jamás pasó. Este tipo lo que va a hacer es, a través de la inversión extranjera, por ejemplo, Fondo Monetario Internacional, una de nuestras primeras deudas que tomamos al Fondo Monetario Internacional, y ese dinero aplicado al desarrollo de la industria, metalurgia y todo. Bueno, es una inversión entonces un poco más inteligente que pedir un préstamo para nada. Bueno, acá se pide un préstamo con el motivo de desarrollar la industria. Va a tener el avión presidencial con un teléfono en el avión, va a ser como una locura. Bueno, va a modernizar bastante la Argentina. La deuda con los intereses se le va, el peronismo le hace y los sindicatos le hacen la vida imposible porque lo empiezan a llamar el gran traidor. Por así decir, digo yo el gran traidor, ¿no? Le dicen un montón de otras cosas. Los precios se van, intenta congelar los precios. ¿Cómo? Listo, se enfrenta entonces ante el empresariado, pero no tenía el apoyo popular porque los trabajadores estaban en contra de él. Entonces se enfrentó ante los empresarios, ¿de qué manera? Entonces empieza a hacer agua por todos lados. Hace una ley bastante rígida para, ¿cómo se llama? Para enjuiciar a los que estén haciendo quilombo, los enjuicia como si fuera la ley, ¿cómo se llama, por Dios? Una especie de ley marginal, en donde
va a enjuiciar a los huelguistas, los enjuicia como si fueran criminales militares. Es tremendo. Entonces promulga una ley en donde las penas son más duras. A eso voy, ¿sí? Tanto como si fueras un militar en rebeldía, ¿sí? Un montón, pero no, sos un civil que por ahí estaba haciendo quilombo. Así que bueno, van a ser tiempos completamente difíciles. Y bueno, él se va a llevar muy bien con John Fitzgerald Kennedy, con Estados Unidos. Es un Kennedy un poco más populista, un poco más canchero con América Latina, no anticomunista por supuesto, pero Kennedy bastante piola. A Kennedy le van a disparar, el presidente de Kennedy lo van a fusilar mientras que estaba paseando en el auto en una especie de visita presidencial de Estados Unidos. Así que bueno, tremendo lo que le va a pasar a Kennedy. Frondizi, uno de sus aliados era justamente ese, ¿no? Kennedy. Entonces hay una apertura que hace a la comunidad internacional, dejando bien en claro que no es comunista, que nada, intentando aliarse al bloque estadounidense, endeudándose como un buen discípulo. Pero bueno, la inestabilidad política fue real. Intereses de la deuda, precios que se descontrolan, los quiso controlar, pero no tenía fuerza política, digamos, no tenés trabajadores, ni los trabajadores te bancaban, porque los trabajadores eran peronistas y vos le habías prometido que el peronismo iba a volver y no volvió. Listo, pum, 62, golpe militar. A la miércoles todo. Ahí aparece Guido en una etapa de transición entre 62 y 63. El ejército estaba dividido en dos, entre azules y colorados, en las Fuerzas Armadas, ¿sí? La Marina de un lado, aviación por el otro, infantería por el otro, amenazándose constantemente con que iban a bombardear la ciudad de La Plata, la destilería de Ensenada, que iban a bombardear Mar del Plata, bueno, amenazas constantes. Acá hay un montón de relatos de simulacros de golpe que van a hacer entre azules y colorados. Un montón de simulacros. Vos sabés que he tenido gente de esa época que hoy tiene 60 y pico de años, que cuando en ese momento tenían 17, 18, estaban en el activismo militar y de repente, bueno, súbanse a los tanques, vamos, listo, pum, y todos cumplían, viste, las reglas, y estaban organizando un golpe que después se dio de baja a último momento, viste, fue tremendo. Así que era toda una época de inestabilidad. ¿Hasta dónde llega esto? Hasta esta época. Bueno, llega hasta acá. A ver si tengo algo más para mostrar. Bueno, me falta un puntito del punto número 5, que es la Constitución santafesina, y ya estaríamos terminando. Te hablé de Eva Duarte, te hablé del feminismo, te hablé del bombardeo a la Plaza de Mayo. Puedo mostrarte algo de Frondizi. Vamos con la presidencia de Frondizi. Total, no estamos apurados, ¿no? Escúchame, una cuestión. Estos videos, ¿me estás viendo todavía? A ver, ¿dónde estoy yo? Acá. Estos videos, en YouTube, vos abajo tenés habilitado un simbolito que es de la velocidad, y estos videos vos los podés subir a 0,5, 1, 1,5, 2. Entonces hace que vaya más rápido la clase. Quizás para cuando quieras repasar todo antes de rendir, me escuchás a mí como todo rapidito, hablando, y todo más rapidito, ¿sí? Bueno, vamos con Frondizi. Espera que empiece bien el video. Ahí estaba la gente votando a Frondizi porque él había prometido que... Se difunde entre los peronistas y Frondizi se convierte en el nuevo presidente al superar por un amplio margen a Ricardo Balbín, el candidato de la Libertadora. Ante los cómputos que consagran su victoria, habla el país, el doctor Arturo Frondizi, poniendo término a la intensa jornada. El pueblo ha expresado en las urnas su voluntad. Frondizi llega al poder con mayoría en el Congreso y la totalidad de las gobernaciones provinciales en manos de la UCR intransigente. Esta es la hora de la serenidad. Serenidad en los triunfadores y serenidad en quienes fueron sus adversarios. A pesar de esto, se encuentra cercado por varios frentes. Solo la fe, la capacidad y el patriotismo de los gobernantes consagrados por la voluntad popular puede colocarnos en la ruta de nuestra total recuperación. Por un lado, los militares desconfían de Frondizi por el pacto con los peronistas. Los sindicatos lo presionan permanentemente para que levante la proscripción del partido.
La Unión Cívica Radical del Pueblo de Balbín no solo no lo apoya, sino que le juega en contra. Intensificar el aprovechamiento de nuestras fuentes energéticas, transformarla en fuerza creadora, ejercer el dominio absoluto en la explotación del petróleo. Durante su primer año de gobierno, Frondizi toma una serie de medidas para ganar tiempo y mantener la iniciativa política. Defender celosamente nuestras industrias tradicionales que han sido y seguirán siendo fundamento de prosperidad común. Otorga un aumento de salarios del 60%, presenta un plan de inversiones en áreas consideradas estratégicas, dicta una ley para favorecer la radicación de capitales extranjeros en el país y firma acuerdos para que compañías británicas y norteamericanas exploten el petróleo argentino. En la superficie de nuestra tierra, en sus profundas galerías, hay mucha más riqueza de la que podemos consumir y que necesitan imperiosamente otros pueblos del mundo. Aumentar nuestros mercados, confiar en tan pródiga riqueza. Sindicales retomen el control de los gremios. Bueno, empieza el quilombo. El presidente de la República, doctor Arturo Frondizi, dirige al país el trascendental mensaje sobre estabilización económica. Las decisiones de orden económico adoptadas señalan el final de una era y marcan el comienzo de lo que debe ser. Bueno, no era se habló muy por arriba. Yo te quería mostrar cuando se enquilombó todo lo de Frondizi. Transcurre en una permanente tensión. Enfrentado con los peronistas, abandonado por su propio partido y acorralado por los militares, es derrocado el 29 de marzo de 1962. Ah, la ley marcial. Era esto de juzgar a los que hagan quilombo como si fueran militares sublevados. Tremendo. Son las 7 y el presidente queda arrestado. A las 7:46, en su automóvil oficial y escoltado por otros coches donde viajan altos jefes de las tres armas, se dirige al sitio prefijado, el Aeroparque. En su reemplazo asume sorpresivamente José María Guido, el presidente del Senado. Pero si el golpe lo dan los militares, ¿por qué no asumen ellos el poder? En ese momento, los militares están divididos. Por un lado, están los oficiales que quieren erradicar el peronismo de la vida política del país, a quienes se los conoce como los colorados. Otro sector, el de los azules, propone el alejamiento de las Fuerzas Armadas de la política y pide un próximo llamado a elecciones. Temen que las divisiones internas del ejército permitan la infiltración de su principal enemigo, el comunismo. Fíjate que acá empieza a aparecer mucho de lleno, llenísimo la Guerra Fría, ¿no? Digamos, todo lo que no es altamente capitalista es comunista, a la mierda todo, a la miércoles todo. En la Argentina actual es preciso conjugar simultáneamente la incomprensión propia de la ignorancia, la soberbia del reaccionarismo contumaz, la falsedad de los grupos que sirven intereses inconfesables. Guido asume el poder fuertemente condicionado por las Fuerzas Armadas, que le exigen un compromiso por escrito en el que lo obligan a mantener la proscripción del peronismo y agregarle la del comunismo. Como ministro de Economía asume nuevamente Álvaro Alzogaray, que decide posponer todos los pagos a los empleados públicos y de las jubilaciones, y al mismo tiempo aumenta los impuestos y toma nuevos créditos externos con el Fondo Monetario Internacional. Otra vez, de nuevo lo mismo. En este contexto, en septiembre... Bueno, más o menos lo mismo. Esto ha sido la bolilla. En un ratito te filmo la... Ah, no, pará. La Constitución de Santa Fe, ¿por qué está en el programa? Nadie sabe. No sé si estás viendo la pantalla. Pero bueno. Cuando fue el golpe a Perón, un interventor en Santa Fe que dispuso que volvían como Santa Fe, ¿no? Como Constitución de Santa Fe, como vos sabrás, hay una Constitución Nacional y luego cada provincia tiene su propia Constitución, que dispuso que volvían a la vigencia de la Constitución de Santa Fe de 1900, o sea, sacaban todo lo peronista que pudiera llegar a tener la Constitución,
o radicalismo que pudiera llegar a tener la Constitución de Santa Fe, y volvían al de la de 1900 con algunas reformas del 1907. Y así duró hasta el 62. Bueno, en plena dictadura, los de Santa Fe, sesionando y todo, dijeron, bueno, nosotros vamos a modificar la Constitución. Plena dictadura, promoviendo una serie de derechos muy, muy interesantes, progresivos. El peronismo estaba proscripto, así que bueno, no había diputados peronistas, pero que se llamaban con otro nombre. Muy polémico todo, los peronistas se ofendieron, en un momento dado se querían parar y no votar, bueno, pero a fin de cuentas votaron una Constitución de 1962 que reconoce algunos derechos, tiene principios de derechos, garantías y deberes, hablan del régimen electoral, poder legislativo. Acá la cuestión clave, la función del poder ejecutivo, el poder judicial, el juicio político, la educación, tienen un título ellos sobre la educación. Bastante progresivo en algunas cuestiones de derechos, limitando el poder constituyente provincial. Bueno, entonces esto es de alguna manera importante porque es un vestigio, es una prueba de lo que sería una reforma constitucional, no peronista, pero sí garante de ciertos derechos civiles y políticos. Entonces, bueno, se lo utiliza bastante como ejemplo. Vos podés agarrar entonces la Constitución de Santa Fe, que todavía, si no me equivoco, no fue reformada, y vas a ver que tiene algunos puntos muy interesantes en educación, en derechos y garantías, y que cada tanto se lo utiliza como ejemplo, decir, bueno, mirá qué copada constitución que ellos tienen. Bien, esto ha sido todo por hoy. Por hoy no, en un ratito te grabo a las 10.